Muchas gracias a la invitación y gracias a ustedes por estar aquí escuchándonos después de la comida. En realidad yo voy a poder ser breve gracias a que las mujeres que me antecedieron colocaron ya muy bien los temas que tienen que ver con este eje transversal que es el de la atención a los pueblos indígenas, que en realidad es un eje de interculturalidad, atendiendo a la realidad de un país que es culturalmente diverso, pero que lo hemos imaginado históricamente como un país estándar u homogéneo. Entonces, yo voy a tomar, como digo, retomando las ideas que ya colocaron aquí quienes me antecedieron, voy a tratar de enfocarlo, si quieren pasamos a la primera lámina, de enfocarlo a la problemática indígena, y de ahí yo creo que en cascada se pueden deducir algunas reorientaciones que tendríamos que hacer tanto en el diseño como en la planeación, ejecución y evaluación de la política pública. El punto central es que cada vez que pensamos en pueblos indígenas, lo que asociamos es a individuos pobres en situación de extrema pobreza, donde, como ya bien decía Isabel, si vemos los índices diferenciados, vamos a encontrar en cualquier índice que ustedes busquen sobre desarrollo humano, educación, salud, etcétera, vamos a encontrar que los pueblos indígenas tienen los peores indicadores, están normalmente abajo de la media nacional. Y eso nos lleva a suponer que hay un problema estructural, Mireya también lo decía, en la concepción de la gente es, bueno, ellos están pobres estructuralmente porque tienen una cultura que les empobrece. Entonces, como esta idea, que no me voy a detener en eso, pero tiene un arraigado origen desde la colonia, de alguna manera al resto de la sociedad le justifica el tener a ese sujeto pobre o empobrecido porque le sirve como contraste y le sirve también para tener un quehacer, una obra benefactora. Entonces, si lográramos incorporar a nuestro análisis otra perspectiva, es decir, también los pueblos indígenas son sujetos colectivos, no solo son individuos, son sujetos colectivos que tienen culturas que datan de miles de años, que son enormemente resilientes, que han mantenido formas de adaptación a territorios específicos, que han podido mantener procesos vitales, hay claramente datos que muestran que la diversidad cultural está asociada a la diversidad biológica. Cada vez se ha avanzado más en el concepto de lo biocultural. Es decir, los pueblos indígenas sí son este sujeto empobrecido, pero también son un sujeto colectivamente, con colectivos, con instituciones propias, con cultura propia, y la mayoría de las respuestas a sus problemáticas están ahí y no están de este lado. Lo que pasa es que nuestro primer análisis, nuestro primer diagnóstico casi compulsivamente nos lleva a suponer que ya sabemos cuál es la acción que se requiere en ese lugar, y entonces compulsivamente pues ahora la idea es gastar más en escuelas o llevarles árboles o llevarles programas, etcétera, pero poco nos hemos detenido a incorporar a nuestros diagnósticos, bueno, ¿y qué instituciones hay ahí? ¿Cómo resolvían? Yo tengo mucho tiempo trabajando en el tema en comunidades y podría decirles cómo organizativamente comunidades completamente incomunicadas, donde se llega por brechas, tenían organización para construir edificios, para sacar enfermos, para resolver homicidios, es decir, sociedades que por la situación específica en la que existen generan un montón de potencialidades para resolver conflictos, y eso todo está desaprovechado en la política pública, porque nuestra perspectiva justamente es vamos a tratar de superar eso que ellos tienen para convertirlos en otra cosa que suponemos llevaría bienestar. Entonces, la siguiente lámina, pensarlo desde esta otra perspectiva, a lo que necesariamente nos tendría que llevar es, por un lado, a esto que ya se ha hablado constantemente,
de pensar de manera más sistémica las regiones, los territorios indígenas, sus formas organizativas, para coordinar de mejor manera la acción y no solo responder desde una lógica. Y la otra necesariamente tendría que ser, y hay que ir y consultar, preguntar, cómo ellos diagnostican su propia problemática, cómo ellos se han organizado históricamente para resolver ciertos problemas que les aquejan, de todo tipo. Eso está totalmente fuera del radar de la política pública, aunque hay incluso constitucionalmente y convencionalmente normas que nos obligarían a ir y consultar y preguntar cualquier acción administrativa o legislativa que pudiera afectarles, estamos obligados a consultarle, pero eso está fuera del panorama porque en realidad pensamos que ni caso tiene, ¿no? Vamos a ir y nadie va a saber realmente cómo solucionar sus problemas allá porque el diagnóstico bueno está de este lado, ya sabemos cómo se tiene que hacer. Entonces, el proceso de construcción, si quieren pasamos a la siguiente, ahí. El proceso de construcción de política pública dirigida hacia pueblos indígenas, por una parte tendría que ser las ideas que aquí generemos con base en nuestros propios diagnósticos, habría que ir y consultarlas. Y para eso el INPI es un mecanismo del Estado. Por ley es un mecanismo del Estado que puede ayudar a cualquier institución a hacer ese acercamiento para preguntar, con base en los diagnósticos que ustedes puedan tener de cualquier problema, cómo esa misma problemática se percibe, se atiende o no se atiende, se entiende o no se entiende, o cómo nosotros podríamos también entenderla desde otra perspectiva. Los procesos de consulta que en este arranque de administración se han multiplicado es un mecanismo importante para poder enriquecer o darle otra perspectiva a nuestra política pública. Y luego en la ejecución también tendríamos que pensar cuáles son las instituciones con las que ellos cuentan, es decir, ellos también han sido históricamente hacedores de política pública, ejecutores de política pública a una escala, sin un financiamiento, sin la información que nosotros pudiéramos generar o que se puede generar en otros espacios, pero aún así, con esos elementos han sido generadores de política pública y han dado respuesta a sus problemáticas que son ancestrales. ¿Cuán beneficioso o cuán potenciador podría ser que nuestra política pública tome en cuenta esas perspectivas? Por ejemplo, saber en nuestro diagnóstico si nuestro programa, como explicaba Isabel, va a ser diferenciado para la región chinanteca o para la región rarámuri, ¿qué potencialidades hay ahí desde sus estructuras de pensamiento, porque hay investigación, información sobre eso, para adecuar las escuelas, para darle pertinencia cultural a las escuelas? Por ejemplo, los temas de salud, que es uno de los grandes problemas en regiones indígenas, una de las primeras acciones siempre es combatir la medicina tradicional. No hay acciones de coordinación, o hay muy pocas, entre las instituciones públicas de salud y las instituciones de salud que ancestralmente se han dado y que tienen que ver con los recursos que en esos territorios se producen. Entonces, toda esta perspectiva de planeación nos puede dar nuevas pistas de cómo aterrizar. Nuestra insistencia ha sido que la problemática de los pueblos indígenas sí es la pobreza, pero ahí está el qué, el por qué está en la manera en cómo nos relacionamos como sociedad y como Estado con esas estructuras, con esas potencialidades. Entonces, esta nueva perspectiva en la que, insisto, nosotros podíamos apoyar de diferentes maneras, nos permitiría operar de manera diferente en territorio y darle lo que llamamos pertinencia cultural a los programas, que es hacer esas adaptaciones, no solo tomando en cuenta el mayor o menor rezago de la región específicamente, sino también las propias potencialidades culturales y organizativas que ahí existen. Entonces, una siguiente lámina. Miren, por ejemplo, ahí un indicativo de esto que estoy diciendo es que la mayoría de los programas dirigidos hacia población indígena son estos subsidios con reglas de operación, es decir, y casi todos son pequeños apoyos micro, como explicaba Celia, pero ustedes van a ver que en los programas P nadie se le ocurre vamos a coordinarnos con las instituciones de ahí, e incluso cuando tenemos mandato, como les decía, constitucional y legal.
o los programas de inversión. Casi no hay programas de inversión dirigidos a territorios indígenas o que tengan especificidad cultural. Si los hay, no están es lo mismo una región indígena que cualquiera otra del país, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que el tipo de programa que inmediatamente nos viene a la cabeza es llevarles pequeños apoyos para sacarlos de su hambre extrema, ¿no? Entonces, a esto, a ver una siguiente lámina. Podríamos resumir, en las políticas públicas se tiene que contemplar las consultas a los pueblos indígenas para enriquecerles, se tiene que pensar lo que significa pertinencia cultural ahí, y eso nos lo da en buena medida la propia consulta, pero también otro conocimiento que históricamente se ha generado, sus potencialidades organizativas, como he dicho, son claves, ¿no? Por ejemplo, y ahorita voy a referirme a uno de los programas que más o menos va en esa transición. Las asambleas comunitarias tienen muchísimos esquemas de rendición de cuentas que toda la lógica institucional, por ejemplo, de la función pública no toma en cuenta. O existen prácticas, por ejemplo, en la comunidad de Cherán, Purépecha, prácticas organizativas de autoseguridad de las comunidades que inmediatamente se tachan como algo ilegal o contrario a la ley, y sin embargo con esas instituciones han logrado controlar, por ejemplo, la tala ilegal de los bosques, ¿no? Entonces, las políticas de seguridad, si no tienen un mecanismo de coordinación con esas instituciones, pueden perder una gran potencialidad para hacer eficaz sus propios objetivos, ¿no? Entonces, pertinencia cultural pues va a significar muchas cosas dependiendo la región específica. Y la otra es que tenemos que tener buenos autodiagnósticos, es decir, favorecer también la planeación propia, la planeación regional, donde de ahí va a salir la demanda sentida, y eso no necesariamente tiene que ser como en autismo, ¿no? O sea, se puede hacer en diálogo perfectamente, donde las instituciones acerquen la información que tienen, acerquen los propios diagnósticos que ustedes han desarrollado, las capacidades institucionales, la potencialidad que tiene cada una de las instituciones, y en ese diálogo es que se puede adaptar de mucho mejor manera a la solución de los problemas específicos que estamos queriendo combatir. Un ejemplo, si nos vamos a la penúltima lámina, está en el programa de los, ¿cómo se llama? Caminos, la anterior. La que tiene de los caminos rurales, ¿cómo se llama? ¿No? Es uno de los programas estratégicos. Hemos hablado con diferentes, también por ejemplo, hace poco conversaba con los compañeros que llevan adelante la estrategia de Internet para Todos, y me decían, bueno, uno de los problemas que encontramos en regiones indígenas es que como nosotros estamos obligados a colocar las antenas en espacios que sean propiedad del gobierno federal, pues solemos ponerla en escuelas o en la oficina y entonces cuando se va el profesor o el dependiente, se apagan el internet, y hay días que no está, porque estamos impedidos para utilizar predios de la comunidad, donde ahí se pueden organizar para ver quién atiende o quién va a estar dando el servicio permanentemente. Entonces, esos pequeños detalles todo el tiempo nos están impidiendo el éxito de la programación. En los caminos rurales, que están teniendo mucho éxito, justamente se está metiendo esta perspectiva, donde se hacen, hubo que ahí pelearse incluso con la ley de coordinación fiscal, para poder hacer convenios directos desde la federación con las comunidades indígenas. Y entonces la transferencia de recursos va directo a las autoridades, y las autoridades comunitarias van decidiendo cómo organizan el gasto, a quién contratan, cuáles son sus estándares para la construcción de obras, y en realidad los caminos están quedando muy bien. Se ve que van a tener mucho mayor durabilidad que los que se estaban construyendo antes, donde se licitaba la obra a empresas súper expertas, pero que en realidad esos caminos se deterioraban muy pronto. Hoy en día esto está funcionando, si quieren pongan la última lámina, de manera que esta política está dando
no solo resultados en que van a tener un buen camino, que no se lo va a llevar la lluvia pronto, sino que está generando empleos a nivel local, está fortaleciendo la autoridad comunitaria, está cohesionando otra vez a las asambleas, ellos mismos pueden auditar el uso de los recursos y todos esos beneficios en cascada simplemente tienen que ver con una lógica en que el gobierno federal, para cumplir su propósito, se coordinó con las instituciones locales para lograrlo de mejor manera. Entonces, pues solamente esas ideas de manera simple. Gracias.